Bien, mis amigos de Sinfoneo TV, hoy tenemos un tema pero muy jugoso y muy importante y trajimos a un experto en la materia, Daniel Vargas Jr. Daniel, gracias por estar con nosotros en Sinfoneo TV y esperemos que este público tan lindo pueda hoy nutrirse de muchos conocimientos de lo que tú tienes, que tú vas a compartir con cada uno de nosotros. Daniel, el tema de hoy es la iglesia. Cómo se forma la iglesia y luego vamos a pasar a la reforma, o sea, de cómo empezamos hasta dónde estamos. Háblanos un poquito, Daniel. Claro, es un gusto estar aquí y poder hablar de esto, ese tema tan importante, ¿verdad? Bueno, la iglesia sabemos que se forma en las páginas del Nuevo Testamento. Jesús dice que Él iba a establecer su iglesia, ¿verdad? Su asamblea. Y vemos que la mayoría de los estudiosos, por lo menos se cree que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. ¿Verdad? Plenamente, sí. ¿Verdad? En el día de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, se convierten miles, ¿verdad? Cuando ven ese movimiento, ahí comienza la iglesia. Y vemos, obviamente, en el trayectorio de las páginas del Nuevo Testamento, lo que fue ocurriendo, la conversión de Pablo, ¿verdad? Cómo la iglesia fue creciendo, esparciendo. Pero cuando ya acaba los relatos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que entonces ir a la historia a ver qué nos dice, qué fue lo que ocurrió después, ¿verdad? De ese primer siglo, ¿verdad? De la iglesia. Vemos que después de la muerte de los apóstoles, que vienen lo que se llama los padres de la iglesia, ¿verdad? Que fueron los discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Y los conocemos, tenemos sus escritos, y ellos empiezan hablando de lo que ocurrió, de todas las persecuciones que ocurrieron, ¿verdad? Durante esos primeros 200, 300 años. Porque al principio la iglesia, como eran todos judíos, se creía, el Imperio Romano creían que eran un paquetón de judíos. Y como el judaísmo era una de las religiones aceptadas en el Imperio Romano, toleraban a los cristianos. Pero cuando se dieron cuenta que no eran judíos, que no era judaísmo, una secta del judaísmo, sino que era una creencia diferente, entonces empezaron a perseguir a la iglesia. Entonces, y lo que empezó a ocurrir es que cada vez que pasaba algo malo, le culpaban a la iglesia. Eso sí. Y lo interesante era que la acusación de los cristianos, a que no sabe cómo le decían los romanos, le llamaban ateos. ¿Ateos? Porque solamente creían en un solo Dios. Pero los romanos tenían un panteón de dioses, ¿verdad? Sí. Entonces le decían a los cristianos ateos, la ironía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después de esos primeros 300 años, surgía persecución, bajaba, ¿verdad? No fue persecución continua, sino que había periodos de alta persecución y después periodos de calma. De repente viene Constantino. Y Constantino firma lo que se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán declaró que en el Imperio Romano podía haber la libertad de religión, ¿verdad? Es decir, Constantino no fue el que hizo el cristianismo la religión del Imperio Romano. La gente se equivoca con eso. Sí. Fue uno de sus sucesores, Teodosio. Lo que el emperador Constantino hizo fue que dijo que no, la gente puede creer lo que quiera, ¿verdad? Y ahí acabó, ¿verdad?, lo que era la persecución en contra de los cristianos en el Imperio Romano. Entonces, eso vemos en esos primeros 300, 400 años de mucho tira y jala. Ahí empieza entonces la cosa a ponerse suave. Hasta el año más o menos 470 y pico, cuando Atila invade a Roma. Sí. Entonces, cuando Atila invade a Roma, cae el Imperio Romano del Occidente. Porque ¿qué había pasado? El imperio se había prácticamente dividido en dos. No en un sentido hostil, sino que el imperio en la parte del occidente era controlado por Roma y por el latín. El imperio del oriente era controlado todavía por la influencia griega, ¿verdad? Helenista. Sí. Entonces, el imperio del oriente no cae, sino que sigue, pero el imperio del occidente cae. Entonces, Roma queda vacía de poder. Sí. Entonces, la única autoridad que quedó era el obispo de la iglesia de Roma, que en ese entonces era el obispo Leo. Entonces, ¿qué pasa? Leo viene a ser plenamente, que la iglesia católica va a decir que los papas empezaron con Pedro, pero plenamente el decir que el obispo de Roma era el papa, ¿verdad? Oficialmente, en realidad empieza plenamente con Leo. Porque Leo tenía todo el poder en Roma, no en una quizás
manera maquiavélica, mala, sino que no había autoridad civil. Entonces, los guardias del templo que tenían eran los que cuidaban en las calles porque no había autoridad civil. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En esos próximos años, el obispo de Roma empieza a coger bastante poder. ¿Por qué? Originalmente habían 5 iglesias madres, lo que le llaman las sedes apostólicas. Eran Roma, Alejandría, Jerusalén, Antioquía y Constantinopla. 4 de ellas estaban en el oriente. La única en el occidente era Roma. Pero esas eran cristianas. Eran cristianas, pero eran como 5 iglesias que eran consideradas como importantes. Tenían una importancia, sea política, por su posición, por su lugar, o también histórica, ¿verdad? Por Jerusalén, obviamente, Roma por su posición, y así. Antioquía, porque fue el primer lugar donde se llamó los cristianos, ¿verdad? Tenían una razón porque considerar que, wow, esa es una iglesia importante. Okay. Pero ninguna de ellas era considerada más importante que las otras, sino eran 5 iglesias importantes. Para quedarse sola la iglesia de Roma en el occidente, ¿qué pasa? Empieza a coger poder y de repente, en el año más o menos 800, vuelve a resurgir el Imperio Romano bajo Carlomagno, donde entonces ahora se declara como el Santo Imperio Romano. Ok, pero, ya, antes de que, porque ya estamos en los años 800, sí, me gustaría saber cómo se forma la Biblia, para ir paso por paso, ¿no? ¿Cómo se forma lo que hoy llamamos los 66 libros? Porque yo tengo entendido de que en los primeros siglos, había muchos escritores, muchas personas tenían libros. Entonces, por ejemplo, en una aldea, que no es como aquí, que aquí yo me comunico con la gente de otro país, ¿no? Allí en esa aldea nada más llegaba ese libro y eso era su religión. Entonces, ¿cómo pudieron escoger que sean 66 libros en vez de 70 o en vez de 90? ¿Quién decidió eso y cuándo se decide? Ok. Bueno, no fue una decisión, como le digo, que se reunieron a decir, estos son y ya, sino fue una decisión bastante orgánica. Es decir, habían 3 categorías que se usaban para entender que un libro era inspirado. Es decir, la inspiración bíblica era descubierta, no clasificada. Es decir, la iglesia veía, oye, tenemos todos estos escritos, pero dentro de estos escritos, estos tienen algo especial en ellos. Y eso era algo que era universalmente reconocido. Por ejemplo, dentro de los libros de Pablo, ¿verdad? Están Primera y Segunda de Corintios. Pero si usted estudia Primera y Segunda de Corintios, usted se da cuenta que hay otras cartas que Pablo le escribió a Corintios. Pues esas no están en el canon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían ese mismo peso como en las cartas que sí tenemos, ¿verdad? Y no tenemos copias de esas otras cartas, porque eran cartas muy específicas y no sobrevivieron. Pero ¿qué pasa? Estas cartas, cuando llegaban a la iglesia de los Corintios, la iglesia no se quedaba con ella. Ellos reconocían, esto no es solamente para nosotros. Aunque fue dirigida a nosotros, esto tiene un valor universal. Entonces, ¿qué decían? Empezaban a hacer copias y a regarlas. Okay. Es decir, ninguna se quedaba donde estaba, sino que iban y se regaban y iban por todos los lados. Entonces, en esos primeros 300, 400 años, vemos que empieza a regarse y los manuscritos empiezan a multiplicarse por todos lados. Por eso podemos hacer, está la crítica alta, ¿verdad? Donde podemos ir y ver todos esos manuscritos y hacer comparaciones y ver que, ok, aquí vemos esto, aquí vemos tal cosa. Vemos porque a veces algunos manuscritos, le falta una coma aquí o alguno tiene otra coma de más y a veces hay cierto desacuerdo en eso, pero fue un proceso donde veían 3 categorías. Primero, la categoría era quién lo escribió, ¿verdad? Tenía que ser alguien que o había sido un apóstol o que había conocido a los apóstoles. Es decir, y eso hace un criterio en que no puede haber un libro escrito después del año más o menos 100 después de Cristo. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo se había ido, los apóstoles se habían ido. Entonces, muchos de los libros que a veces añaden o dicen, este es un libro escondido de la Biblia que quieren esconder, cuando vimos a ver, son libros que fueron escritos en el 200, 300, 400, mucho después de los eventos. Entonces, obviamente no pueden haberse escrito ni los apóstoles ni alguien que lo hubiera conocido. Entonces, también estaba la universalidad, ¿verdad? Lo que se llama la catolicidad, eso es lo que significa la palabra católico, universal. Es decir, que eran libros que automáticamente fueron de una vez reconocidos.
¿Por qué? Porque iba junto primeramente con quien lo escribió, segundo con y con la ortodoxia, que es la tercera categoría, es decir, que iba compaginado con los libros que ya tenía. Es decir, cuando vemos los escritos, a veces leemos el Nuevo Testamento y no entendemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en el orden que lo leemos o que lo tenemos. Correcto. ¿Verdad? Pablo fue el primero que escribió, lo más probable el libro de Gálatas fue el primero que fue escrito. Y después los evangelios fueron escritos un poco después, ¿verdad? Lo más probable Marcos fue el primero y el Juan uno de los últimos. Pero ¿qué pasa? Que iban y veían, ok, ¿cómo compagina esto con lo que ya conocemos? ¿Cómo compagina con lo que ya sabemos que es escritura, que es el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Que ya ese canon había sido establecido. Jesús habla de él, ¿verdad? Y ratifica el canon de lo que conocían como el Tanakh, ¿verdad? Entonces, veían, por eso cuando venían ciertos libros, decían, eso está raro, porque esto sale por otro lado, sale con una cosa rarísima, eso no es, ¿verdad? Y tampoco fue escrito. ¿Y qué hacían algunos escritores? Es que le ponían nombres de alguien importante. Por ejemplo, hay el libro que es el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Revelación de Pedro, qué sé cuánto. Claro, le querían poner Pedro porque es un nombre importante, sí. Pero cuando vemos cuando fue escrito, en el año 150. Pedro murió en el 60 y pico. Sí. Así que obviamente no pudo haber sido Pedro que escribió eso. Aunque, como tú sabrás, mayoría de los libros escritos en la Biblia no son escritos por los apóstoles. Claro que sí. Oh, no, porque por ejemplo, Lucas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Lucas escribió varios libros y él ni dos. Y él no fue apóstol. No, claro que no. Pero Mateo, sí. Juan, sí. Correcto. Juan escribió 1, 2, 3, 4, 5 libros. Entonces, sí. Pablo escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento y fue uno de los apóstoles. Tercera parte, sí. Exactamente. Entonces, la gran mayoría fue escrito por apóstoles. Quiero decir que hay algunos que, por ejemplo, el libro de Lucas escribió, que él mismo lo dice, ¿no? Claro. Bueno, pero el punto es este, ok. Estamos hablando un poquito de la historia de la Biblia, porque, oye, lo que pasa, tú no puedes hablar de historia de la Biblia hasta que tú no entiendas la historia de la Biblia. Déjame repetir eso para que la gente lo entienda. Tú no puedes hablar de las historias de la Biblia hasta que tú no entiendas o conozcas la historia de la Biblia. Porque hay muchas personas que ven un texto, ¿verdad? Y no saben por qué se escribió ese texto. No saben a quién fue dirigido, cuándo fue dirigido, en qué tiempo. Síguenos hablando de eso, por favor. Sí, eso es muy importante. Eso es parte de lo que se llama la hermenéutica, ¿verdad? Cómo interpretar la Biblia. Pero, entonces, hablando de lo que estamos hablando del carro, entonces, estos libros fueron ya reconocidos. Pero acuérdense, hay algo que a veces no entendemos y es cómo la tecnología fue avanzando y cosas que nosotros no reconocemos como tecnología. Por ejemplo, cuando se escribieron estos libros, eran en rollos, ¿verdad? Eran pergaminos que se escribían, ¿verdad? Pero después se inventa lo que se llama como el códex. ¿Qué es el códex? Bueno, el códex es un libro. Pero eso no surge hasta el año 2 o 300 después de Cristo. Que si a alguien se le ocurre, ¿verdad? ¿Y qué si juntamos las páginas y las hacemos así, de lado a lado? Oye, yo creo que es mejor así. Entonces, por eso no se había compilado todo junto, porque es que no había ninguna manera. Nadie se le había ocurrido cómo compilar varios escritos en una forma unificada. Entonces, cuando se inventa esa tecnología, entonces empiezan a decir, vamos a unir estos libros entonces y vamos a tenerlos todos juntos como un catálogo, ¿verdad? Junto de todos los libros que conocemos que son inspirados, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que no es hasta el año casi 300 que ya empezamos a tener copias ya más completas de los libros de la Biblia, ¿verdad? Que se están ya poniendo juntos como si fueran un catálogo. Muchas personas creen, por ejemplo, todos los cristianos, creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos piensan, una gran parte piensa que la Biblia es la palabra de Dios, como que Dios mismo la escribió. Otros creen o creemos que Dios inspiró a hombres y otros creen que hombres fueron inspirados por Dios. Hay tres posiciones diferentes. Recuérdate, cuando la gente te habla de la Biblia, ¿no? La gente te habla de la Biblia. La gente entiende que la Biblia es la palabra de Dios. Pero mira cómo.
algunos piensan que es como que si Dios mismo la hubiera escrito con sus manos. Otros piensan que Dios inspiró a hombre y le dijo, mira, escribe aquí, aquí, así, así. Y otros piensan que fue que hombres se inspiraron por Dios y dijeron, vamos a escribir esto. No sabía, o sea, es una posición. Háblame un poquito de eso. Sí, eso es la doctrina de la inspiración bíblica, ¿verdad? Pero, ¿cuál tú crees que es la correcta? Porque como yo dije, todos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Claro. Pero, ¿qué quiere decir? La escribió él mismo. Inspiró a hombres. O hombres fueron inspirados a escribirla. Bueno, creo que la primera es fácil de descartar. Okay. Que fue Dios mismo que la escribió. Es fácil de descartar porque vemos a Pablo que escribe, aquí le escribo, en una de sus cartas dice, aquí le escribo esto en mi propia mano. Es decir, no fue Dios que bajó del cielo con un dedo y lo escribió, sino que Pablo está diciendo, aquí estoy yo escribiendo. Lucas empieza sus cartas diciendo, yo fui y busqué y investigué para escribir estas cosas, ¿verdad? Así que vemos que la primera es fácil de descartar. La segunda, creo que también, no si es fácil de descartar, pero también yo creo que hay un buen argumento en contra de la segunda posición, como que Dios le dictó a las personas que escribir. ¿Por qué? Porque especialmente los que conocen y estudian la Biblia en su idioma original, es muy fácil ver las diferencias en cómo escribieron. Por ejemplo, los que escribieron ciertas cartas, vemos que tienen una manera de escribir, un estilo de escribir que es único a ellos. Pero si leemos, por ejemplo, a Lucas tenía un nivel de educación muy alto, era un doctor, así que su nivel de griego era un nivel que se aproxima al griego clásico, ¿verdad? Se aproxima al nivel de Homero y de esa gente. Tiene un idioma muy, muy lindo, ¿verdad? En su manera de escribir. Pero los otros era un poco más simple en su manera de escribir. Así que vemos que cada uno tiene su estilo de escribir. Lo que hacen análisis ven que, por ejemplo, a Marcos le encanta usar la palabra entonces. ¿Verdad? Porque Marcos es un evangelio de acción, va rápido, ¿verdad? Va, aquí va Jesús, y allá, y entonces, y enseguida. Entonces tenía su estilo. Entonces por eso no es probable que Dios haya dictado lo que los hombres escribieron, sino que Dios inspiró a hombres usando su conocimiento, usando su nivel de educación, todo eso, pero que todo lo que ellos escribieron era lo que Dios quería que nosotros tuviéramos hoy, aunque Dios no fue que le dijo, ven aquí, escribe esto. Lo que es jocoso, eso que te voy a decir ahora, que esos hombres escribieron lo que escribieron, no sabiendo que estaban escribiendo la Biblia. Es verdad, ¿verdad? Ellos, aunque es interesante que si vemos a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro escribe y él habla acerca de Pablo, él dice, así como nuestro... hablando de Pablo, dice que escribe de cosas, ¿verdad? A veces difíciles de entender, que algunos tergiversan igual que las otras escrituras. ¿A qué se está refiriendo él cuando dice escrituras? Al Antiguo Testamento. ¿Y qué está haciendo Pedro? Está igualando a los escritos de Pablo con el Antiguo Testamento. Es decir, antes de terminarse el canon, ya habían libros que se conocían que eran canon. Okay. Porque ellos ya decían, esto que está escribiendo Pablo tiene la misma validez y la misma autoridad divina que tiene el Antiguo Testamento y Moisés. Sí, pero por ejemplo, cuando Pablo estaba preso, cuando él escribía la carta a los Efesios, a los Corintios, él no sabía que estaba escribiendo la Biblia. No, él en el momento obviamente no lo sabía. Él no sabía. Pero muy rápido podemos ver, porque hay evidencia interna en la Biblia, que ya estaban reconociendo que lo que se estaba escribiendo y lo que se estaba diseminando venía de Dios. Okay. Porque ya decían, esto tiene el mismo peso que la ley, que Moisés, que los profetas. ¿Verdad? Así que ya vemos la evidencia interna dentro de la Biblia, que no fue algo que los cristianos se inventaron después, no, sino que ya tenían ese sentir que Dios y que el mismo Espíritu Santo lo estaba moviendo para reconocer lo que Dios estaba dando a su pueblo. Yo quiero que pasemos a otro tema. Pero yo quiero que tú en 3 minutos, 2 minutos y medio, me haga ¿cómo se llama? Me envuelva lo que hemos dicho de la Biblia, de cómo se formó la Biblia, para luego pasar al próximo tema, que es cómo viene la reforma, cómo llega
el protestantismo a nosotros. Sí. Por favor, wrap it up, como dicen, lo que tú acabas de decir de cómo se formó la Biblia en 2 minutitos, más o menos, para luego pasar a otro. Para que nuestros amigos televidentes puedan tener una idea y no se me pierdan de esta historia tan bonita. Claro, entonces para resumir, podemos decir que la Biblia es la compilación de libros que Dios inspiró. ¿Verdad? Inspirar quiere decir que Dios puso en hombres escribir estas cosas usando su capacidad, su nivel de educación, todo lo que ellos eran para dar este mensaje a una audiencia específica, pero un mensaje que era universal para todos los tiempos y para toda la gente, ¿verdad? Es decir, que no solamente era para la iglesia de Éfeso, sino que también era para nosotros hoy. Entonces, fue un proceso orgánico, en que empezaron de una vez a descubrir, esto tiene el mismo peso que de lo que tenemos ya, de la ley que reconocemos, esto tiene el mismo peso, ¿verdad? Y de una vez empezaron a reconocer esto y como lo reconocían, empezaban a regarlo y a hacer copias. Por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene una cantidad de manuscritos en el idioma original incomparable. Es decir, hay más de 5,000 y pico de manuscritos, copias del Nuevo Testamento, ¿verdad? En su idioma original en los primeros 400, 500 años, ¿verdad? El próximo libro que más se aproxima es la Odisea de Homero con 300 copias. Wow. ¿Verdad? Y muchas, cientos de años después que Homero escribió. Pero tenemos copias, fragmentos, ¿verdad? De décadas después de que fueron escritos estos libros. Así que cuando vemos la evidencia, cuando vemos la cantidad de manuscritos y todo lo que vemos a través de la historia, podemos tener confianza que lo que tenemos hoy es la palabra de Dios. Entonces ahora vamos. Luego de que ya se forma todo eso, ¿no? Ya tenemos entendido de cómo se forma lo que hoy llamamos la Biblia, ¿no? Luego ya se formó la religión cristiana. Por suerte Roma tuvo el privilegio de ser la primera y formar la más fuerte, como tú acabaste de decir, ¿no? Roma, que es lo que llamamos la católica, ¿no? O ¿qué otro nombre se podemos decir? La iglesia católica romana, ¿verdad? Católica universal, ¿no? ¿Qué otro nombre más tiene la iglesia católica? Universal se puede decir, ¿no? Bueno, acuérdense, porque el término católico es usado por nosotros muy interesantemente en el occidente porque fuimos colonizados y afectados por la iglesia católica romana. Pero acuérdense, en el año 1000 hubo una división. Está la iglesia del oriente, la iglesia ortodoxa. Entonces, esa iglesia era la misma iglesia católica, pero que se dividió en el año 1050 y pico en el gran esquismo, ¿verdad? Entonces, ahí hubo una gran división. Entonces, por eso decir católico, hay que decir es católica romana, hablando de la iglesia del occidente. Muy importante ese aclarando. Entonces, ¿cómo vienen entonces las iglesias protestantes? ¿Cómo venimos nosotros? Ok. Entonces, para eso vamos a terminar la historia entonces que empezamos, ¿verdad? En el año aproximadamente 1800 entra Carlomagno, ¿verdad? Y él resucita al Imperio Romano, ¿verdad? Vuelve a coger fuerza el Imperio Romano ya unos 300 años después que había caído la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? El emperador se une con el Papa, ¿verdad? Y unidos hay una potencia que se levanta, una potencia mundial que se levanta, donde el Papa tiene el poder de poner y quitar emperadores y poner y quitar reyes. Entonces, en base a eso, entonces sigue surgiendo el poder del papado, ¿verdad? Y ahora empieza a establecerse identidades nacionales, ¿verdad? Porque por un tiempo ya no había un imperio que estaba gobernando en Europa. Entonces se habían desarrollado identidades nacionales más o menos que no estaban muy contentos en que estaban siendo gobernados otra vez por un imperio universal. Entonces, ¿qué pasa? Durante este periodo, la iglesia empieza a establecer ciertas doctrinas. Una de las mayores es la doctrina del purgatorio. Y dentro de esa doctrina estaba que, ¿verdad? Que usted tenía que pagar por ciertos pecados antes de entrar al cielo. Entonces, pero que podía bajar la cuota de lo tiempo que tenía que pasar en el purgatorio haciendo obras de caridad o dando limosna, ¿verdad? Dando cierta cantidad. Entonces empezaron a venderse lo que se llamaban las indulgencias, que eran cartas que se daban a la gente por dar dinero,
¿verdad? Entonces, quiere quitar 100 años de purgatorio, dame tanto. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica empezó a crecer en poder y en dinero vendiendo las indulgencias y por la simonía. Porque empezaron a vender cargos dentro de la misma iglesia, de obispados y cosas así. Si usted tiene suficiente dinero, usted va a ser obispo de tal sitio porque usted tiene. Y empezaron a haber muchos escándalos en el papado, ¿verdad? Hubo el año de los 3 papas. ¿Verdad? Hubo un año donde hubieron 3 papas en el mismo año al mismo tiempo, porque vino un papa y dijo que no, ese no es, y vino otro papa, tampoco eso es, entonces vino un tercer papa que decantó a los otros 2 papas. Fue un lío, ¿verdad? Entonces también las familias como la familia Borgia, ¿verdad? Y otras familias que eran sindicatos de crímenes prácticamente, que tuvieron un miembro que era papa, que estaba involucrado en todo eso. Entonces eso empezó a fomentar un mal sentir entre muchas personas. ¿Qué pasa? Entonces, pero acuérdense, dentro de este periodo, la Iglesia Católica controlaba todo, ¿verdad? Y controlaba quién tenía acceso a la Biblia, porque la Biblia fue traducida al latín y de ahí se quedó. Y que la ironía es que trataron el latín como un idioma tan importante, pero el latín en que Jerome, ¿sabes su nombre en español? En que él tradujo, era el latín vulgata, es decir, era del pueblo. Era lo que hablaba el populacho. Y igual, el griego koiné, en que se escribió el Nuevo Testamento, también era el idioma del populacho. De repente, convierten a la Biblia en el idioma de los élites, porque nadie hablaba latín ya. Entonces, solamente los sacerdotes hablaban latín. Entonces, nadie tenía acceso a la Biblia. ¿Qué pasa? Empiezan a haber cambios tecnológicos, ¿verdad? Vemos que Gutenberg inventa la imprenta. Y ahora, de repente, no tiene que pasar un tipo años y meses para hacer una copia de algo, sino que en un momentico se podía reproducir algo. Y se levanta un sacerdote católico que dice, yo me siento tan culpable y no encontraba qué hacer y tenía una depresión grande hasta que lee el libro de Romanos y lee que dice, el justo por la fe vivirá. Y eso lo impacta. Y sigue leyendo y llega al libro capítulo 7 de Romanos y dice, ay, ¿quién me libra de esta carne? Y voltea la página. ¿Y qué dice el principio del capítulo 8? Pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso le abre los ojos y dice, ¿qué es lo que hemos estado creyendo? Que la salvación es por obras, que la salvación se gana y se paga. No, mira lo que dice la Biblia. Y el hombre escribe sus 95 tesis, ¿verdad? Que fueron 95 declaraciones y famosamente, ¿verdad?, las clava a la puerta de su iglesia, ¿verdad?, octubre 31 de 1517. Y en ese momento empieza lo que se llama como la Reforma Protestante, que interesantemente era una reforma en el sentido de que Lutero no quería formar una iglesia nueva. Él lo que quería que la Iglesia Católica cambiara y se mejorara. Pero ¿qué pasa? Se levanta la asamblea de gusanos, ¿verdad? Y dicen que no, esto está mal y usted tiene que recantar. Tiene que echarse para atrás eso. Y él dice, no puedo. Es que esto es lo que yo creo que es la verdad. Y querían deshacerse de Lutero, pero ahí se une entonces el aspecto político. Los poderes políticos vieron una oportunidad para aprovecharse y deshacerse de la influencia de Roma. Entonces se levantaron en Alemania y dijeron, no, nosotros estamos por Lutero. Lutero es nuestro. Venga acá, Lutero, lo protegemos. Pero no porque ellos creían en la teología, es porque querían deshacerse de la garra que tenía Roma y el papado sobre ellos. Así también pasa en Suiza con Zwingli, pasa también en Geneva, ¿verdad?, con Calvino, pasa después también en Inglaterra con Enrique el VIII, ¿verdad?, que empezó en Inglaterra que él quería divorciarse de su esposa para casarse con otra porque no le tenía hijos varones para que era un sucesor. Entonces la Iglesia Católica dijo que no podía hacer eso. Entonces él dijo, entonces hago mi propia iglesia, me declaro yo la cabeza de la iglesia, me divorcio, me caso con otra. Sí. Pero eventualmente se levantaron voces teológicas dentro de Inglaterra, entonces que se volvió un movimiento aparte teológico. Entonces ahí se levantó lo que se llama la Reforma Protestante. Lo que mucha gente no sabe es que en base a eso se armaron un paquetón de guerras, ¿verdad? Y hubo un gran pleito y
se mataban católicos y protestantes y se mataban algunos protestantes con otros protestantes. Porque se levantaron grupos llamados los anabautistas. Mira, si nosotros vamos y vemos la teología de los primeros reformadores, muchas cosas eran prácticamente todavía igual que la Iglesia Católica, ¿verdad? Ellos solamente diferían en ciertos puntos, ¿verdad? Acerca de la salvación, la justificación y eso. Pero casi todo lo otro, ellos estaban de acuerdo, ¿verdad? El bautismo de los niños y otras cosas así. ¿Qué pasa? Los anabautistas eran extremistas. Ellos decían, no, el bautismo es solamente para los adultos, ¿verdad? No para los niños, porque hay que creer para tener fe, para bautizarse, ¿verdad? Empezaron a rechazar cosas que hoy la vemos como muy normales en los movimientos evangélicos, especialmente. En ese momento eran escándalos. Así que Zwingli en Suiza perseguía y mataba a los anabautistas, aunque eran protestantes prácticamente igual que él, pero porque no estaban de acuerdo en ese punto. Son herejes, mátenlo. Casi como pasa ahora, que los testigos de Jehová quieren matar a los bautistas, a los adventistas. O sea, en otro nivel, ¿no? En un nivel más bajito. Sí, ya no están volando la cabeza. Exacto, sí. Tú le dices a una gente, por ejemplo, que una gente practica otra, o sea, la misma doctrina cristiana, pero que tiene otro nombre, que no se llama igual que la tuya, y ya ese es un enemigo. Pero sigue, fue solamente un comentario. Sí, no, claro. Entonces, en base a eso, se causan esas divisiones y en gran parte regionales, ¿verdad? Pero empezaron a diseminarse, ¿verdad? Y cayó el poder de Roma prácticamente, ¿verdad? Porque ya ciertos estados políticos se separaron, ¿verdad? Y entonces, por eso en Alemania se quedó prácticamente protestante, ¿verdad? En gran parte por eso. Después vemos, por ejemplo, al fin del año 1500, que se levanta movimiento dentro de España, ¿verdad? Dentro de España se levanta un sacerdote que había sido católico, se había convertido a luterano y dice, necesitamos la Biblia en español. Entonces ese hombre, de apellido Valera, apellido Reina, empieza a escribir, y su discípulo, apellido Valera, termina su obra. Entonces en el año 1606, creo, el 2, no me acuerdo, al principio de 1600, antes que se hubiera terminado la Biblia King James en inglés, se terminó la primera edición de la Reina Valera en español. Okay. Entonces, y fue hecho por dos sacerdotes luteranos, ¿verdad? Españoles que dijeron, no, la Biblia tiene que tener al pueblo en su idioma. Entonces, una de las cosas buenas que salió de la Reforma es que ahora todo el mundo tenía acceso a la Biblia, y en gran parte, ¿por qué? Por la imprenta. Porque ya no tenía que pasar un tipo tanto tiempo, sino que una vez reproducía, y empezaron a regar la Biblia, ¿verdad? Entonces ahora la gente tenía la Biblia en su propio idioma y podía leer y estudiar la Biblia por sí mismo, ¿verdad? Y por eso también, como se empezó a regar la Biblia, ¿qué pasa? Entonces empieza a subir el nivel o a reducirse el nivel de analfabetismo en el mundo. Porque la gente entonces empezaron a enseñar. Los sacerdotes empezaron a crear escuelas para enseñarle a la gente a leer, incluso que le enseñaban a leer con la Biblia, ¿verdad? Correcto. Entonces, el movimiento protestante tuvo un tremendo efecto, ¿verdad?, en subir el nivel de educación en el mundo, ¿verdad?, y de avance en el mundo, pero también tuvo algunos aspectos muy negativos. Por ejemplo, Lutero tenía sentimientos antisemitistas muy fuertes. Él era muy en contra de los judíos. Y ese antisemitismo se quedó infiltrado en Alemania, y hay una línea directa que se puede dibujar hasta Hitler. Es más, Hitler consideraba a Lutero uno de sus héroes por su antisemitismo, ¿verdad? Entonces, vemos como, aunque hubo cosas buenas, también hubo cosas malas, porque pues siempre había gente entre medio, y los seres humanos siempre tenemos flaqueza. Por grande que sea un hombre, ¿verdad?, siempre va a tener flaquezas, siempre va a tener sus áreas y debilidades. Entonces, una de las de Lutero era que el tipo no quería saber de los judíos. Wow. Pero una pregunta. Esa información que tú has dado son bastante importantes, porque no se oye en todos los lugares, ¿no? Así también explicada como tú lo has hecho. Una preguntita, ¿cómo es que si la Biblia es una sola, ¿no? ¿Por qué hay tantas interpretaciones? ¿Por qué hay tantas formas de verlo, ¿no?
Por ejemplo, dos personas predican el mismo versículo y lo ven diferente. ¿A qué tú crees que se debe eso? Varias razones. Yo no, creo que es un problema bastante complejo. La primera razón yo creo, básica es que la comprensión de lectura es pésima en el mundo. Mucha gente leen las cosas pero no entienden, ¿verdad? Leen y tú dices, ¿qué es lo que está leyendo? No, pero yo me refiero a personas inteligentes también. No importa, ¿verdad? Porque no solamente tiene que ver con nivel de educación. Todo el mundo tiene cierto nivel de prejuicios, ¿verdad? Y si tú no estás preparado para poder analizar tus propios prejuicios, vas a ser controlado por ellos, sin darte cuenta. ¿Tú crees que hay personas que sí entienden la Biblia correctamente? Yo no creo que haya nadie que tenga la teología perfecta. No, ¿verdad que ¿verdad? no? Yo creo que sería arrogante pensar Sí. que yo soy el único que tiene la perfecta toda la teología, ¿verdad? Yo creo que eso es un error. Porque hay algo importante. Por ejemplo, la Biblia es un poco complicada. Oye, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Pablo escribe algo, ¿no? O cualquiera de los apóstoles que escribieron, ¿no? Ellos escribieron algo quizá para darle un consejo a una persona y ya eso es una doctrina para el mundo entero, ¿verdad? Por ejemplo, donde Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo que si tú miras si tú piensas mal de tu prójimo, de tu hermano, ya cometiste el pecado, ¿verdad? Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela. Entonces, muchas personas, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, te voy a poner una más. Si te dan una bofetada en la parte izquierda, dale. Entonces, ¿cómo? ¿Entiendes? La gente. Sí, mire, yo me acuerdo, uno de mis profesores de hermenéutica, ¿verdad? De estudio de la interpretación de la Biblia, me gustaba cómo lo ponía. Él decía, tenemos que siempre entender que la Biblia no fue escrita a nosotros. Correcto. Fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Muy importante. Entonces, para entender qué es lo que dice la Biblia, tenemos que entender su contexto histórico, social y cultural y gramático para saber qué significó para la audiencia original. Y entonces, entendiendo qué significó para ellos, podemos extraer el principio que es eterno y universal de ese pasaje, ¿verdad? El querer extraer literalmente lo que dice en la página sin entender el contexto nos va a llevar a cualquier cantidad de errores, ¿verdad? Por ejemplo, mire, le doy un ejemplo fácil. Sí. Súper fácil, de un error que cometen muchas personas. Yo sé que nomás por haber usted escuchado los sermones de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, ¿verdad? Y no sé si usted ha escuchado sermones de eso. Entonces, casi todos los sermones que yo he escuchado de ese pasaje hablan de ¿qué? Del sexo. De sexo. Pero si usted lee el contexto de ese capítulo, no está hablando de la sexualidad. El contexto de ese pasaje está hablando de los pleitos. Está hablando de ponerse a discutir sin parar con gente para tratar de contender con la verdad. Entonces, en el contexto de ese pasaje, las pasiones juveniles no es el sexo. No es sexo. Es la tendencia de querer ponerse a pelear y discutir y alterarse con la gente. Entonces, ¿la Biblia habla de sexualidad? Claro que sí, pero no en ese pasaje. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas? Que leen un pasaje bíblico, pero tienen algo en la mente ya. Entonces, hay dos palabras que son importantes. Exégesis es cuando yo voy al texto y extraigo del texto lo que el texto significa. Eisegesis es cuando yo inyecto en el texto significado. Y eso es lo que hace mucha gente cuando predica. Inyectan un texto algo que tienen, que la Biblia lo más probable dice en otro lado, pero no hay. Y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, otro problema. No permito a ninguna mujer enseñar a los hombres. Ya es un problema que hay hombres que están en contra de que la mujer predique. Entonces, ¿qué tú me dices de eso? Porque muchas personas me han llamado, ¿no? Para que sus esposos no quieren que ella prediquen. Entonces, y su esposo anda con su versículo ahí.
que te lo muestra cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de la Biblia, ¿no? Y de la historia de la Biblia, ya vamos a aprovechar con la experiencia que tú tienes para ver si desenvolvemos, ¿no? Desenredamos algunas tripitas que hay envueltas, que muchas personas tienen esa pregunta. Por ejemplo, eso. ¿Qué quiere decir eso que cuando Pablo dice que no permite que mujeres enseñen a hombres? ¿Usted cree que la iglesia, que está correcto que no se, que las mujeres prediquen? Esos son, hay varios pasajes que hablan, se usan eso. Usa ese pasaje y usa el otro pasaje donde dice que no permite que las mujeres hablen en la congregación, sino que le pregunten a sus esposos en casa, si no me equivoco. Es el otro pasaje. La cosa es que hay que entender el contexto histórico, cultural y social en que se estaba hablando y a qué se estaba refiriendo y a quién le estaba hablando Pablo, ¿verdad? Entonces, en muchas de esas culturas, especialmente en ciertas de esas ciudades, Éfeso, ¿verdad? Tenían cultos, es decir, los templos a los dioses y a las diosas en esos lugares tenían sacerdotisas muchas veces. Y las sacerdotisas eran no solamente sacerdotisas, sino también eran prostitutas. Y por eso, en parte, una de las maneras en que se conocían las prostitutas es que se raspaban la cabeza. ¿Verdad? Así tú sabías. Por eso Pablo habla de que las mujeres no se cortaran el pelo, porque quería que no se confundieran con las prácticas paganas. Entonces hay que entender muchas cosas alrededor de las prácticas paganas que se celebraban para entender los mandatos que Pablo le estaba dando a ciertas iglesias. Entonces es un tópico que no podemos entrar plenamente aquí porque es un tópico muy, muy pleno, pero para decirlo por encima, hay que entender plenamente qué es lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Y ver los otros ejemplos, ¿verdad? Donde la Biblia encomienda, por ejemplo, a Febe, ¿verdad? Pablo encomienda a Febe. Habla de Andrónico y Junía. Habla de... ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre... se me fue el nombre de la mujer que le predicó a Silas, ¿verdad? Apolo y... No, Apolo. Bueno, sí, se me fue el nombre ahora. Pero la Biblia habla de varias mujeres, ¿verdad? Que se les llama que eran importantes, tenían posiciones importantes dentro de las iglesias. Entonces, entender plenamente qué es lo que dice la Biblia en ciertas de esas cosas. Y tampoco ser, por ejemplo, ser tan cerrado, por ejemplo, en que uno no pueda decir, ok, en caso de... Y es una cosa que yo tomo, una posición que yo tomo normalmente. Una posición así, un poco controversial. Yo digo, ok, ¿cuál es el peso en caso de que yo estuviera equivocado? ¿Verdad? Es decir, vamos a decir que yo estuviera equivocado en mi posición. ¿Sería un peligro de salvación? ¿Verdad? Sería un riesgo de... ¿Verdad? Entonces yo miro cuál es el riesgo. Porque quizás es una pregunta secundaria. ¿Verdad? Y muchas veces los pleitos que se tienen entre los evangélicos, los protestantes, bautistas, son preguntas secundarias, no preguntas primarias. Preguntas primarias son preguntas que tienen que ver con la salvación. Es decir, si usted niega que Jesús murió en la cruz, eso es una pregunta primaria. Eso es fundamental, ¿verdad? Pero pues, cuestiones de ¿sabe? No. En realidad no queremos entrar tan profundo. Lo que queremos es como resaltar de que muchas cosas, como tú acabas de explicar, están escritas a cierta persona, ¿verdad? En cierto tiempo, en cierta época, a ciertas naciones. Porque estoy seguro que Corintios no era igual que Éfeso, ¿no? Ni que otras ciudades de la iglesia. Entonces, cuando a Pablo le mandaban una carta, los pastores en esos tiempos pidiéndole consejo, él sabía a qué área se estaba refiriendo. Sí. Es lo mismo que te preguntan de un barrio, por ejemplo, aquí peligroso, comparado a un barrio más tranquilo. Las recomendaciones tuyas van a ser diferentes. Claro. Entonces, no queremos entrar en profundo en esa teología, sino que te hacía esa pregunta porque muchas personas tienen problema en entender y lo que no saben que la raíz está en que fue escrita a cierta persona, como tú acababas de decir. Sí. En ciertos lugares. Sí. Entonces, por ejemplo... Ahora, déjame añadir algo. Sí, por favor. Ahora, no, debemos evitar irnos al otro extremo. Okay. El otro extremo es decir, bueno, como Pablo le escribió eso a esa iglesia, entonces eso no tiene nada que hablarme a mí. Okay. Toda la Biblia es útil.
¿verdad? Para nosotros. Hay algo que nos puede enseñar. Ahora, quizás no sea lo mismo exactamente en la aplicación que se le estaba dando a la audiencia original, pero algún principio eterno hay dentro de cada página de la Biblia que puede hablarnos a nosotros hoy. Entonces, el riesgo es, ¿verdad?, irse tanto al otro lado de que entonces descartar lo que dice la Biblia, porque eso es lo que dice esa gente. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de no irnos tanto, es decir, evitando este error, meternos en el otro error. Correcto. Pero, no, valga esa aclaración, no, muy importante. Pero el punto que yo quiero que nosotros podamos entender es que la Biblia tiene muchas, cuando la Biblia habla, te da un consejo, tiene muchos raíces, ¿verdad? Y más bien, nosotros tenemos que, antes de juzgar y condenar rápidamente por ese versículo que leímos, ¿no?, tratar de entender un poquito de dónde viene esa carta. Dijimos al principio que muchas de las cartas que Pablo escribió, él no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Él solamente estaba mandando esa carta a los corintios, ¿no?, a los efesios, a donde quiera que la mandaba. Él no sabía que él estaba escribiendo la Biblia. Él simplemente se concentraba, porque recuérdate que pastores de varias iglesias le mandaban a él cartas diciendo: mira, tengo este problema aquí, tengo un problema aquí de vagabundería en la iglesia. ¿Recuerdas, no? Sí. Entonces él decía, yo les aconsejo a ustedes, el Señor dice una cosa, pero yo les aconsejo a ustedes, ¿no? O sea, él no sabía. Entonces, ahora, bueno, vamos a ir a eso. Ahí, sí. Vamos a aclarar eso. Esa es una mala aplicación de eso. Yo lo escucho cada rato. Okay. Cuando Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor, Pablo no está diciendo, esta es mi opinión personal. Okay. Pablo entendía muy bien que sus palabras tenían autoridad y autoridad divina. Okay. Cuando él dice, esto lo dice el Señor, específicamente está diciendo, este es un mandato que dio Jesús. Acuérdense, Pablo universalmente usa Señor para referirse a Jesús. Correcto, sí. Entonces, cuando dice, esto lo escribe el Señor, él está diciendo, esto viene un mandato directo de Jesús. Ahora, esto no lo dijo el Señor, esto lo digo yo. Él no está diciendo, esta es mi opinión, así que agárrenla si ustedes lo quieren o no. Él está diciendo, no. Esto lo dijo Jesús y ahora yo estoy aclarando por encima de lo que dijo Jesús, voy a aclarar esto. Pero él entendía que si usted lee esas cartas completas, que su palabra tenía y lo que estaba escribiendo tenía una autoridad a esas iglesias. Por eso es importante que usted dice que ellos quizás no sabían que estaban escribiendo la Biblia, pero la doctrina de la inspiración nos dice que no importa que él no supiera que estaba escribiendo la Biblia. Todavía tiene un poder universal y principios universales para todos los tiempos. Estamos de acuerdo 100%. Yo lo que digo es que, por ejemplo, muchas personas solamente se basan en un versículo, ¿no? Y se agarran de ahí, pero que no saben que la Biblia es más de ahí, ¿no? Y la Biblia no se escribe en versículos, ¿verdad? Los versículos se añadieron más de 1000 años después. Correcto. ¿Verdad? La Biblia eran pergaminos, eran cartas. Es más, la Biblia no se leía vamos a leer un versículo, un capítulo. Ellos se sentaban y leían la carta entera, ¿verdad? Porque era una carta. Piénselo de esta manera. Cuando usted recibe una carta, usted no lee una parte de la carta. Usted la lee entera. Porque la carta entera tiene un contexto enteramente y hay un argumento que está fluyendo desde el principio hasta el fin. Entonces, si usted agarra un pedacito y lo saca fuera de contexto, se vuelve un pretexto, ¿verdad? Como dice el refrán. Por ejemplo, la gente usa, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, para un deporte. Eso no tiene nada que ver con un deporte. Es más, eso no significa lo que la gente dice, lo que piensa lo que dice. Es decir, si usted lee el contexto de ese pasaje, dice, Pablo empieza diciendo, yo sé lo que es tener hambre y sé lo que tener comida. Sé lo que tener mucho y tener necesidad. Sé lo que estar en persecución, etcétera, cuánto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que está diciendo él? Él no está diciendo, Dios me va a dar los resultados que yo espero. Él lo que está diciendo es, no importa los resultados que yo esté viviendo, sea bueno o sea malo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Dios me da la fuerza para sostenerme en la riqueza, pero también en la escasez. Eso no es una promesa de que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esto tiene que darme el resultado que yo quiero. Correcto. Eso no es una promesa bíblica. Por eso mucha gente después quedan, me siento defraudado con el Señor porque no hizo lo que me prometió. ¿Y dónde Dios prometió eso? Cuando la gente dice que la Biblia se contradice, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una contradicción? Una contradicción es cuando hay dos declaraciones opuestas
que no pueden las dos ser verdad al mismo tiempo. Eso es lo que es una contradicción. Entonces, la gente lo que hacen muchas veces, el mismo problema, es que toman algo fuera de contexto y dicen, un versículo fuera de contexto, otro versículo fuera de contexto, y dicen, tú ves, eso dice dos cosas opuestas, hay una contradicción. Pero si tú tomas cada cosa en tu contexto propio y lo estudias bien, tú dices, no, estas son dos cosas diferentes, ¿verdad? Esto no está hablando de lo mismo, esto no es una contradicción, ¿verdad? En lo general son cosas así, ¿verdad? Es más, cuando a mí me dicen cosas así, yo digo, dime una. No, hay muchas, hay tantas. Sí, Pero dame una. Exacto. Desde tantas que hay, dame una. Bueno, porque no saben, a veces lo que están es repitiendo cosas que han oído por ahí sin en realidad saber qué es lo que dice la Biblia. No, la gente puede, por ejemplo, encontrar cosas en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, donde la esclavitud era, ¿entiendes? Era aceptada, ¿no? Pero a la pregunta, ¿cómo es esa una contradicción? Porque una contradicción es algo muy específico. Bueno, por ejemplo, ahora entendemos que la esclavitud no es, no está bien de parte de Dios. Entendemos eso, ¿no? Entonces la gente se agarra de que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cualquier pecado era algo grande y ahora es tolerado. Entonces la gente dice que se toleraba en un sitio y que hay contradicción. ¿Me entiendes? Sí, o sea, pero yo no estoy con ellos. Yo no estoy con ellos. Yo te estoy pichando para que tú me aclares un poquito. Claro, yo entiendo. Pero eso son cosas que yo hago las preguntas, ¿verdad? Para entender qué es lo que ellos piensan que es la contradicción. Porque muchas veces lo que ellos consideran una contradicción es una mal definición. Okay. ¿Verdad? Cuando la Biblia habla de la esclavitud, estamos usando la palabra esclavitud en sentidos equívocos. Es decir, estamos pensando en la esclavitud moderna, que ocurrió especialmente en la esclavitud transatlántica, y comparándola con las clases de esclavitud que existían en el mundo antiguo. La clase de esclavitud que existía en el mundo antiguo, la esclavitud era prácticamente el sistema de welfare, porque no había sistema de welfare. Entonces, si yo quedaba sin nada, mi único recurso era venderme como esclavo, ¿verdad? Para no morirme del hambre, porque no había sistemas de gobierno, ¿verdad? Y encima de eso, si usted ve en el Antiguo Testamento, habla de prohíbe a que se maltratara a los esclavos. Es decir, daba muchísimas protecciones a los que eran esclavos. Y vemos que después Dios establece ciertas cosas, como por ejemplo el año de jubileo, donde todos los esclavos cada 50 años eran liberados. Así que nadie podía ser esclavo en perpetuidad, ni por familias y descendencias y cosas así, sino que siempre había un periodo donde eso se acababa. Así que dentro de esos sistemas Dios había creado protecciones, ¿verdad? Dentro de eso mismo. Así que comparar la esclavitud del mundo antiguo y entonces ponerse a pensar en la esclavitud que existió, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Con los descendientes de los africanos, es comparar cosas que no es lo mismo. ¿Tú crees que en la Biblia, en los 16 libros, no hay cosas escritas de opinión humana de los escritores que quisieron añadir algo? ¿Tú crees que no? No, yo creo que todo es inspirado por Dios. Ahora, si lo que usted quiere decir, por ejemplo, esa es una posición donde algunos dicen y son dos expresiones. Algunos dicen que dicen la Biblia es la palabra de Dios. Algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, que tiene la palabra de Dios, pero tiene otras cosas, que no es palabra de Dios. Okay. ¿Verdad? Pero la posición tradicional evangélica es que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que está en la Biblia es todo lo que Dios quiso, nada más y nada menos. ¿Verdad? Y en parte a veces eso es motivado, esa posición es motivada porque ven cosas que no les gusta en la Biblia y dicen, eso no puede ser. Pero eso es yo querer imponer mi moralidad moderna en cosas antiguas, ¿verdad? Y en el trato de cómo Dios trataba con el hombre y cómo Dios fue trayendo al hombre a través de un trayectorio hasta que vino Cristo. Entonces, ese a veces es el problema, ¿verdad? Que querer juzgar el pasado por mi mentalidad de hoy, teniendo el beneficio de todo lo que han sufrido esa gente para yo estar donde yo estoy hoy. De acuerdo a la Biblia, ¿el hombre y la mujer son iguales? ¿Iguales en qué sentido? Tienen los mismos derechos. La Biblia no habla de derechos, ¿verdad? Derechos es una realidad política y social y cultural. Lo que podemos decir es que el hombre y la mujer en la Biblia tienen el mismo valor. Tienen la misma esencia, ¿verdad? Tienen el mismo valor moral. Es decir, un hombre y una mujer ante los ojos de Dios tienen el mismo valor. Es un alma que tiene el mismo valor.
La Biblia habla en esos términos, no en términos de derechos. Eso es un término más. Ya que no quiere usar derecho, de acuerdo a la Biblia, la mujer tiene que estar sometida al hombre, el hombre es la cabeza del hogar, y cuando digo la cabeza del hogar es que la última palabra es la del hombre, o tiene que haber un consenso entre los dos para que algo funcione en un hogar, o no, yo dije, y yo soy el hombre, y así es que va. De acuerdo a la Biblia. Ok, primero tenemos que ver qué dice la Biblia, primero, y después cómo yo estoy interpretando eso en luz a mi realidad moderna. ¿Cómo le explico? La Biblia dice que a las mujeres le dice que se sometan a sus esposos. Pero en el mismo pasaje dice a los esposos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida por ella. Es decir, hay dos lados de la misma moneda. Dice al hombre que tenga amor sacrificial por la mujer. No, espérate. ¿Ah? Esta no fue la pregunta. No, pero espérese. Pero va a responder la pregunta. Al hombre se le dice que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. A la mujer se le dice que se someta a su marido, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿O cómo se aplica eso en una pareja, en una realidad? La Biblia no lo dice. Eso va a tener que ser algo que vienen en acuerdo la pareja, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho como lo explicó una vez una persona. El sometimiento que una mujer le da a un hombre, primeramente la Biblia no dice al hombre que subyugue a su mujer. El mandato no es al hombre a subyugar, el mandato es a la mujer a someterse. Es decir, es una obra voluntaria de la mujer. No es una obra obligada. El hombre no puede hacer que su mujer se someta, y de la misma manera que la mujer no puede hacer que su hombre la ame sacrificialmente. Es decir, el orden divino es que el hombre se sacrifique, está dispuesto a sacrificarse y que la mujer se someta. Ahora, ¿cómo eso se practica? El problema es que entonces mezclamos el machismo moderno y decimos, yo soy el hombre y te tienes que hacer lo que yo digo, y gritamos. Pues la Biblia no habla de eso. La Biblia no está hablando que tú le grites a tu mujer y que pongas y que no tomes en cuenta las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales de tu mujer, ¿verdad? Eso es algo que le estamos imponiendo al mandato bíblico. Otra pregunta. La Biblia no cambia, porque yo entiendo que de acuerdo a tu nivel de cultura y los tiempos, tú entiendes. Por ejemplo, la gente que nació en el 1800 no entiende la Biblia como la entendemos tú y yo, porque el mundo que vemos cuando lo comparamos a la Biblia, ¿no? ¿Tú crees que la Biblia no cambia? ¿La Biblia debe seguir siempre como cuando se escribió? ¿O tú crees que nosotros debemos irla adaptando sin vagabundería a los tiempos? No, yo creo que los preceptos bíblicos y los mandatos de Dios son eternos y universales e incambiables. Ahora, lo que tenemos que entender es cuáles son esos principios, ¿verdad? Y para entender esos principios tenemos que entender cómo lo entendió la audiencia original y cómo entonces yo tomo esos principios y lo aplico a mi vida hoy. Entonces, el principio no cambia. Cómo aplico el principio sí va a cambiar basado en mi contorno, ¿verdad? Basado en mi contexto. Es decir, yo no puedo vivir mi vida hoy como vivía la gente en el año 1800, porque la vida es diferente, muchas cosas son diferentes, pero el principio de Dios es el mismo. Lo que cambia es cómo se vive ese principio en el contexto, en el contorno donde nosotros estamos. Pero en ese sentido la Biblia no cambia, lo que cambia es cómo aplicamos esos principios en nuestras vidas. Muy bonito. Entonces, recuerden, señores, que le estoy haciendo preguntas al experto, pero no nos hemos salido de la Biblia, ¿no? De la historia de la Biblia, porque el problema es que la gente no entiende que la Biblia, por eso hay demasiado doctrina o religiones o diferentes iglesias y cada cual se pone un nombre, ¿no? Y se agarra de un lado, porque la misma Biblia todo el mundo la interpreta de diferente manera, ¿no? Uno es bautista, el otro es pentecostal, el otro todas las cosas que hay. Entonces estamos tratando de ver cómo se formó la Biblia, de dónde viene la iglesia protestante, qué es lo que usted y yo creemos, que el vecino del lado no cree lo mismo, pero como dice el varón, nosotros tenemos que arraigarnos a los principios. Pero le tengo una pregunta. ¿No cree usted que por ejemplo, la palabra bueno, justo, ¿verdad? En la Biblia, ¿no cree usted que todos los días cambia? Por ejemplo, anteriormente era bueno una mujer
que no trabajara, que se quedara en la casa, ¿no? Hoy en día, la misma mujer es buena que trabaje, que me ayude en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud antes tenía su lado bueno. No vamos a entrar en eso otra vez porque ya te explico muy bien. Pero hoy en día es completamente condenado. Entonces vemos, por ejemplo, anteriormente una mujer que se le paraba a un hombre, ¿verdad? Esa mujer la apedreaban, que le contradecía a un hombre. Entonces, hoy en día la mujer tiene derecho a hacer eso. O sea que lo que era bueno cada día más se mueve de un lado a otro. Entonces, lo que era bueno antes, mi punto es, estoy hablando de la misma Biblia, que lo que antes se entendía que era bueno y era justo, hoy en día ha cambiado. No hemos entrado en pecado todavía. Yo estoy hablando de las cosas que eran permitidas, ¿verdad? Una mujer tenía que decirle Señor a su esposo. Y si el hombre le decía, búscame un vaso de agua, hoy le dicen, búscalo tú. Tú estás tuyo, ¿qué te pasa? Y eso es ok, ¿entiendes? Y anteriormente esas cosas eran pecados. Entonces la pregunta vuelve, ¿no crees tú que la palabra bueno han ido cambiando el goalpost? ¿Entiendes? Que llegaba hasta aquí, ahora lo han ido extendiendo un poquito más, ¿no? Anteriormente un niño no podía hablarle mal a su papá, hoy hasta los mismos pastores, los niños lo insultan y ya no es pecado. ¿Qué tú entiendes de eso? Yo creo ahí es un tópico interesante porque entra en lo que se llama la filosofía del idioma y de las palabras. Okay. La palabra bueno tiene muchas acepciones. Okay. Entonces, cuando usamos la palabra bueno, tenemos que entender en qué manera estamos usando la palabra bueno. ¿Estamos usando la palabra bueno en un sentido moral o estamos usando la palabra en un sentido lo que es socialmente aceptable? Porque esas dos cosas no es lo mismo. Lo que es socialmente aceptable no es necesariamente lo que es moral. Y lo que es moral, si queremos entender en un sentido universal, objetivo, es lo que Dios determina que es moral. No, entonces, ahí es que voy. Entonces, que tú me expliques si ha cambiado, de acuerdo a la Biblia, si ha cambiado con los tiempos. No, ¿verdad? Ahora, cómo los hombres aplican ciertas cosas cambia. Por ejemplo, usted usó cierto ejemplo de se le da más libertad a las mujeres, que sé yo cuánto. Ahora, la pregunta, o lo más interesante sería preguntarnos si en el pasado cosas que se llamaban pecado no eran pecado. Okay. Es que no eran pecado antes. Es que no eran pecado, porque no violaban un principio divino universal, sino que la sociedad había determinado algo de cierta manera. Es importante, o sea, que una mujer le faltaba el respeto al marido y la apedreaban, eso no era un pecado. La mujer no tenía derecho. La mujer no tenía ciertos derechos, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas, es decir, no eran solamente... Ahora, es complejo el tópico, ¿verdad? Yo creo que no es algo que le podemos dar algo tan rápido. Pero hay ciertas cosas que son socialmente establecidas y se le pone por encima como para añadir la autoridad, se dice, oh, eso es pecado, eso es malo, eso es esto, eso es lo otro. Pero en realidad nunca necesariamente lo fue, sino es que no es socialmente aceptable. Y lo mismo pasa al revés. Hay cosas que son malas bíblicamente, pero que ahora son socialmente aceptables. Entonces, los conceptos, preceptos y principios de Dios son universales y eternos. Lo que el hombre hace con eso cambia cada rato, porque nosotros somos locos. La humanidad es un lío, ¿verdad? Y en algunas áreas hemos mejorado y en otras hemos empeorado, ¿verdad? Pero lo que Dios ha establecido es lo que Dios ha establecido. Y es real y es verdad. Como nosotros aceptamos y aplicamos eso, cambia. Ok, no quedó muy claro, pero okay. para que el público entienda, yo decía que si lo que era bueno antes, si la palabra bueno o malo va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Porque en el 1500, 1400... Otra vez, bueno, si en el sentido moral. Si estamos hablando, por ejemplo... Yo me refiero a Dios. Ok, del concepto de Dios. Porque vamos a dejar la sociedad aparte. Sí, porque está hablando de la Biblia, sí. Ok, no. Entonces, lo que es bueno para Dios es bueno para Dios. Lo que es malo para Dios es malo para Dios. Pero como te puse el ejemplo, anteriormente las mujeres no podían. Okay. Hoy pueden. Pero ¿quién dijo que no podían?
Yo pienso que la gente lo sacaba de la Biblia. Pero hay gente que sacan de la Biblia cualquier clase de cosas, pero que la Biblia no lo dice. Okay. Entonces, y eso, por eso le estaba diciendo que quizás hay cosas que la gente decían que era pecado, pero que la Biblia nunca dijo que era pecado, sino que ellos estaban por cultura, por un sinnúmero de cosas, machismo, control, manipulación, mire, por cualquier cosa. Para proteger el sindicato de los hombres. Sea lo que sea, ¿verdad? Agarraron ciertas cosas, pero también lo opuesto ocurre, ¿verdad? En que en el proyecto de buscar la libertad y los derechos también se puede uno ir muy lejos, entonces empezar a aceptar cosas que sí son pecado, que si la Biblia dice que está mal. Es decir, que un niño le falte respeto a un adulto está mal, ¿verdad? El que se permita en la sociedad no quiere decir que Dios dice que eso está bueno, ¿verdad? Sino es que la sociedad lo quiere aceptar. Okay. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué porcentaje de maldad usted puede hacer y ser salvo? ¿Qué porcentaje de maldad? La Biblia no habla en esos términos. La Biblia dice que uno es salvo por la fe, solamente por la fe y la gracia. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, cuando empieza a contar la cosa buena de que uno hace? Por ejemplo, si yo me convertí a los 19 y tú a los 79, ¿somos, de acuerdo a la Biblia, somos salvos los dos? ¿O qué pasa con tú a los 79? Esos 60 años que tú disfrutaste y yo en la iglesia todo el tiempo, ¿qué pasa con hay un descuento de acuerdo a la Biblia? De acuerdo a la Biblia no es en esos términos, porque ¿qué? El problema es que usted está comparando la justicia relativamente en base de una persona a otra. Sí. Nuestra medida es Dios, el Dios santo, un Dios puro. Entonces, ante un Dios puro, un pecado es tan malo como una vida de pecados, porque Él es perfecto y santo. Entonces, si yo me estoy comparando, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo, porque quizás para la audiencia entienda. Si yo agarro un vaso, sí, ¿verdad? Y digo, mire, en este vaso tiene 95% agua del inodoro. Sí. Este vaso tiene solamente 94% agua del inodoro. Este vaso es mucho mejor, ¿verdad? Correcto. Pero comparado con un vaso puro que no tiene nada de agua, sino agua pura, cristalina, que salió de un manantial, las dos son porquería. Entonces, usted no puede ponerse a comparar comparativamente dos cosas malas cuando el ejemplo, el factor que se tiene que comparar es la pureza. Entonces, por eso es que se necesita un Salvador. Porque no hay nada que yo pueda hacer por mis buenas obras, por ninguna cosa que yo haga para llegar a la justicia de Dios, ¿verdad? Y a la salvación. Tuvo que ser Dios mismo que se murió por nosotros para que nosotros podamos ser justificados por la fe. Cuando la Biblia dice ser santo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Exactamente lo que dice. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero tiene que ser la mía o Cristo me la pone a mí? Es una santidad que viene de Dios. ¿O tiene que ser los dos? Bueno, es una santidad que viene a mí. ¿Por qué? Porque el único que es santo es Dios. Porque la santidad es la cualidad única de Dios, ¿verdad? Es la cualidad de que Dios no es como nada ni nadie en existencia. Entonces, todo es santo en relación a Dios. Entonces, mi santidad es en relación a Dios. Ahora, quizás mi nivel de mi vida no esté reflejando la santidad que yo tengo en Dios, que ya Él me ha dado, y ese es el proceso de santificación en que duramos toda la vida, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, entonces duramos toda la vida, Dios trabajando en nuestro corazón, quitando cosas para hacernos más a Cristo. Así que estamos en un proceso de santificación, pero la santidad que tenemos no es una propia que yo me he ganado, es la santidad de Dios. ¿Tú crees, de acuerdo a la Biblia, salvo, siempre salvo? Esa es una posición... El problema de esa expresión es que es una manera de una caricatura de la posición calvinista, de lo que ellos llaman la perseverancia de los santos. Y el problema es que hay que entender el calvinismo entero para entender qué es lo que ellos quieren decir por eso. Le voy a decir qué no significa eso para los calvinistas. Eso no significa que usted hizo una oración un día cuando tenía 20 años y entonces decidió irse al mundo y pecar y hacer todo lo que le daba gana, pero te salvo porque te hizo una oración un día. Ningún calvinista cree eso. Lo que ellos creen es que Dios es el que salva, Dios es el que te trae y nadie que Dios salva se va a perder. Eso no quiere decir que tú te vayas a degaritar, eso es lo que a ti te da la gana, sino lo que significa es que Dios te va a dar el poder para perseverar. Eso es lo que significa para los calvinistas,
el salvo siempre salvo, ¿verdad? Yo no soy calvinista, pero tengo muchas amistades calvinistas, así que no me gusta usar una caricatura de la posición que ellos tienen. ¿Después de cuánto pecado tú puedes perder la salvación? Otra vez, la Biblia no habla en esos términos. Sí, pero son dudas que tiene la gente. Yo entiendo. Preguntas que tiene la gente. No, yo entiendo. Y que no están aclaradas. Entonces, cuando le preguntan a personas que no tienen el conocimiento que tiene usted, le empiezan a meterle miedo y a patalear. Claro. Es bueno que la gente entienda, ¿no? hasta dónde puede resbalar, pararse, hasta dónde puede... Déjeme contestártelo de esta manera. Si su esposa viniera a donde usted le dijera, oye, ¿hasta cuánto yo puedo hacer hasta que tú piensas que yo te engañé? ¿Cómo usted se sintiera? Yo soy humano mal. Ok, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, pero vamos a tomar de la perspectiva de la mente que tuviera ella, ¿verdad? Es decir, mi posición como un cristiano no debería ser cuánto mal yo puedo hacer sin perder la salvación. Mi posición como un cristiano que ha sido redimido por la sangre de Dios y que entiende el precio que fue pagado por mí debe ser, Señor, ayúdame a ser más como tú. ¿Verdad? Esa es la vida cristiana. Ahora, uno no es perfecto. Uno va a tener flaquezas, uno va a pecar, uno va a caer. La Biblia, el apóstol Pablo dice, mis hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero, si alguno peca, abogado tiene con el Padre. Es decir, el cristiano va a sufrir, va a pecar, pero la posición del cristiano debe ser una posición de arrepentimiento continuo, no de pensar cuánto yo puedo hacer sin perder la salvación. Es importante eso que dice. Yo escuché el testimonio de un sacerdote, ¿no? Que vino un señor y le preguntó que si Dios le perdonaría a él todos sus pecados. El sacerdote le dice, pues claro que sí. Y él le dijo, usted no sabe, no tiene ni siquiera idea lo malo que yo soy. Dice él, yo sí creo que tú tampoco tienes idea de lo malo que tú eres. pero Dios tiene poder. Te digo, hago esa pregunta porque hay muchas personas que estamos luchando con muchos pecados. Como tú eres pastor, ¿sí? Maestro, ¿no? Como tú eres maestro, ¿no? Tu papá sí es pastor. Sí. Tú sabes que hay personas que predican, están en pecado. Tienen mujeres por fuera. Hacen todo, para no mencionar los pecados aquí. Y predican, oran, son líderes, tienen luchas. Entonces, por eso te hice la pregunta, porque hay personas que estamos luchando y queremos ir al camino y sabemos que resbalamos, ¿no? Y decimos, bueno, yo le prometí al Señor y sigo la misma vagabundería. Por eso te hago la pregunta, ¿hasta cuándo Dios nos perdona? ¿Hasta cuándo podemos seguir? ¿O hasta cuándo decimos, mira, tú sabes qué, yo voy a dejar esto porque ya me cansé de pecar? ¿Qué consejo tú le darías a las personas que nos están mirando aquí? Yo creo que eso es una pregunta sumamente importante, porque llega al corazón de lo que se llama la formación espiritual. ¿Qué hacemos cuando donde yo pienso que debe estar como un cristiano y donde estoy están tan lejos? ¿Verdad? Y es una pregunta súper importante. Porque tiene muchos niveles esta pregunta. Y esto es un tópico demasiado amplio. Pero el primer nivel es que especialmente cuando uno es nuevo en la fe, uno se siente a millón. Uno se siente, que se va a llevar el mundo por delante, sí, ¿verdad? Y de repente llega un momento como que uno ya no se siente tan así. Y como que se empieza a sentir mal. Y como que empieza a sentir muchas cosas que le pesan y se dan cuenta, oye, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto esto? Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es que hemos crecido muchísimo. El problema es que mientras más me acerco a Dios, más me doy cuenta de lo pecador que soy. ¿Verdad? Si yo estoy manchado, mientras más me acerco a la luz, más me doy cuenta de mis manchas. Sí, Señor. Entonces, ese es el proceso de santificación. ¿Verdad? El proceso de santificación no es un proceso en que yo me siento mejor de mí mismo. Es un proceso en que yo entiendo mejor a Dios y el amor de Dios por mí. Hubo un hombre en la historia se llamaba San Bernardo, y él clasificó la historia humana por 4 amores. Esta es la manera que él la clasificó. Él dice que el hombre que no conoce a Dios se ama a sí mismo por sí mismo.
Es decir, su amor es interno Siempre. y por causa de él. Yo me quiero a mí mismo y no quiero más a nadie. El hombre cuando viene a conocer a Dios, empieza a amar a Dios, pero empieza a amar a Dios por sí mismo todavía. ¿Por qué? Porque quiere que Dios lo ayude, porque no quiere irse al infierno, se quiere ir al cielo. Sí. Ese es un amor que es a Dios, pero es ciertamente, en cierta parte, egoísta. Después, el hombre, cuando va madurando, empieza a amar a Dios por él mismo. Porque se da cuenta de lo grande que es Dios, de lo bueno que es Dios. Y dice, wow, yo amo a Dios por lo que bueno que Él es. Pero en ese proceso, el hombre empieza a darse cuenta de lo cuánto le falta para llegar a Dios. Entonces, el cuarto paso del amor es cuando el hombre empieza a amarse a sí mismo por causa de Dios. Okay. Porque empiezas a entender, yo soy malo, pero Dios es bueno. Sí, Señor. Yo entiendo que cuánto me falta. Oye, de mi corazón sale la malicia, los pecados, como dijo Jesús. Pero en el mismo corazón mío es donde mora el Espíritu Santo, redarguyéndome por dentro, cambiándome. En el mismo centro de nuestro pecado es donde Dios mora para cambiarnos de adentro afuera. Amén. Así cuando empezamos a entender en esa categoría que la vida cristiana no es una vida de contar pecados ni que se cuenta, es una vida de acercamiento a Dios, de relación a Dios y de rendimiento a Dios. El peligro es que en el mundo moderno hemos convertido el cristianismo en lo que algunos han titulado un deísmo terapéutico moralista. Y explico qué significa eso. Sí, por favor. Deísmo, al opuesto al teísmo, es que el deísmo quiere decir que hay un Dios, pero está por allá lejos. Ok. Que no me interesa mucho lo que yo hago, sino que puso algunas reglas y yo sigo las reglas y ya. Pero no es un Dios, es un Dios que está externo a mí. No es un Dios que mora en mí. Terapista, porque pensamos muchas veces que el punto del cristianismo es sentirme bien, que es terapia. El punto del cristianismo no es terapia. El punto del cristianismo es conocer al Creador. Es conocer a aquel que hizo todas las cosas y que entregó a su Hijo por mí. Y a veces eso se va a sentir mal. Porque si la Biblia nos dice hacer morir las obras de la muerte, de la carne, perdón, ¿por qué yo esperaría que eso se va a sentir gozoso? Es cierto. Se va a sentir como muerte. Es muerte. Es muerte. Hay veces que yo me voy a sentir que ando cargando muerte, pero no es que yo estoy mal, es que Dios está haciendo morir cosas en mí. Pero interpretamos la falta de yo sentirme gozoso como que Dios está airado conmigo. Pero muchas veces es que Dios está trabajando y desarraigando cosas que están tan profundas para purificarme y hacerme más como Cristo. Y moralista, porque pensamos que es primordialmente, tiene que ver con el cambio del comportamiento. Y el cristianismo no es primordialmente cambio de comportamiento, aunque nuestro comportamiento cambia. Pero no es solamente modificar nuestro comportamiento, es tener un cambio interno que nuestro corazón torna de ser fijado a mí a ser fijado a Dios. Amén. Wow. Señores, el tiempo se nos ha ido, pero de verdad que esto está jugoso. De verdad me he gozado mucho, he aprendido mucho con Daniel. De verdad, un muchacho joven, pero tiene muchísimo conocimiento y madurez. De verdad que, amigos de Sinfoneo TV, vamos a tener que hacer una parte 2, porque de verdad podemos sacarle mucho conocimiento a este joven que Dios nos ha mandado a visitarnos hoy a su programa Sinfoneo TV. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.